Buenas noches, vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico. Es de parte del Instituto Nacional de Rehabilitación. Lo coordina el doctor Andrade, médico adscrito al servicio de otorrino, y nosotros los residentes, el doctor Vázquez Vela, el doctor Mario Dorantes y Carolina Tella. Como ficha de identificación tenemos a una paciente femenina de 52 años de edad, originaria del Estado de México, residente también de la Ciudad de México, escolaridad secundaria y ocupación en este momento es ama de casa. De los antecedentes heredofamiliares, la abuela paterna con diabetes tipo 2 y un padre con infarto agudo al miocardio. De los personales no patológicos tenemos tabaquismo, alcoholismo y toxicomanías positivas durante 20 años, suspendido todo hace 4 años, y bueno, como relevante que sí tenía consumo de cocaína y crack también por 20 años. La paciente por exposición ocupacional tenía trauma acústico positivo durante 6 días, 7 horas a la semana, al día, sin uso de protección auditiva. De los personales patológicos, ella era diabética tipo 2 de 10 años de evolución, controlada con metformina, y tenía el diagnóstico de autoesclerosis. Este diagnóstico se le realiza dentro del instituto en el 2012, y por esto también fue sometida a un procedimiento, una estapectomía del lado izquierdo en abril del 2015 con éxito quirúrgico. Más adelante vamos a ver cómo fue la evolución de este padecimiento. Y también, como otro antecedente importante, tenía una liposucción hace 25 años. De los personales patológicos, tenía trauma positivo de la región temporoparietal del lado derecho hace 18 años, requirió hospitalización por 20 días, se acompañaba también de una lesión en tórax que originó un neumotórax izquierdo, fue tratado con un sello de agua. Ahora sí, con el padecimiento actual, ella inició el día 26 de diciembre del 2015 con disminución de la audición bilateral, progresando rápidamente en un lapso de 72 horas. Fue detectado por fallos a la discriminación fonémica. Se acompañaba de acúfeno bilateral de tono grave, intermitente, de horas de duración, intensidad 9 de 10, y sí interfería con la audición y con el sueño. El cuadro clínico de la pérdida auditiva también tenía vértigo de segundos de duración, desencadenado por movimientos posturocefálicos, no se acompañaba ni de náusea ni de vómito. 10 días previos al inicio de la hipoacusia, la paciente cursó con un cuadro de rayalina, faringolinia, mialgias artrales, fiebre no cuantificada, y además se agregó hiperemia conjuntival y fotofobia. Se agregaron lesiones dérmicas eritematosas, pruriginosas, en miembros pélvicos y en abdomen. Y con nosotros acude a valoración de urgencias el día 6 de enero del 2016. La exploración física, pues sí tenía francamente una actitud de hipocúsica severa, hiperemia conjuntival era notable, ahorita les vamos a poner una foto clínica. Era bilateral, no había nistagmo espontáneo ni evocado con los movimientos oculares, la anémica facial era conservada en sus 3/3, resaltar que la otoscopia era totalmente normal, de manera bilateral, sin datos relevantes tampoco a la rinoscopia anterior, cavidad oral o cuello. Y sí, también en el momento de la consulta tenía las lesiones dérmicas que eran de aspecto macular en miembros pélvicos, principalmente en las rodillas, de diámetro aproximado de unos 10 centímetros. Esta es la foto clínica de la paciente. Aquí, bien importante, que utilizaba auxiliar auditivo en esta foto del lado izquierdo, pero comúnmente la paciente lo utilizaba del lado derecho. El lado izquierdo, posoperado esta pedectomía, había tenido adecuada ganancia y era su oído bueno. El lado derecho, no operado, utilizaba el auxiliar auditivo también con adecuada ganancia. Sin embargo, con el cuadro clínico que presentó, del lado derecho ya no tenía absolutamente nada de ganancia con el auxiliar auditivo, y por eso se lo cambió. Resaltar aquí en la foto clínica la hiperemia conjuntival, epífora importante, todo el resto de la exploración era normal. Le hicimos acumetría, tenía un Weber lateralizado hacia la izquierda en las 3 frecuencias exploradas, 256, 512 y 1024. El René derecho no captaba en 512 y 1024, y el René izquierdo era positivo en estas 3 frecuencias. No sé si tengan alguna pregunta.
Del no sé si nos podrías explicar un poquito más del vértigo, si eran algunos movimientos en especiales o en qué momentos eran estos vértigos episódicos. ¿Era totalmente desencadenado por movimientos cefálicos o era exacerbado? No, era asociado, desencadenado a los movimientos posturocefálicos al voltearse, levantar la cabeza de segundos de duración, no acompañados de náusea. Pero vértigos. Sí, sensación de giro, sí, vértigo. Okay. ¿Y qué salió en la exploración de vestibular? Head impulse. Todos esos eran negativos. Head impulse test, head shaking, las marchas, no había lateropulsión. Por el momento la paciente vestibularmente hablando estaba asintomática. ¿Y con el X-alpha no presentó nistagmo? No. Ni vértigo. ¿Alguna vez la paciente refirió algún episodio similar en el que perdió la audición o jamás hubo le preguntaron eso? No, con la historia clínica de 3 días de evolución, no, es la primera vez que lo presento. ¿Y algún otro episodio de vértigo que haya tenido? No, acompañado a nada más a este cuadro clínico. No tenía antecedente de vértigo. Y el diagnóstico de autoesclerosis, pero la paciente con este diagnóstico tampoco no presentó vértigo asociado a la autoesclerosis. ¿Doctora? ¿Con el vértigo asociado a ataxia o algún otro síntoma? No, neurológico. No, ¿Sí? la paciente no tenía datos neurológicos. Previo a este cuadro había tenido mialgia, ataxia. Sí, 10 días antes de haber presentado. ¿Este cuadro clínico? En años previos hubiera presentado. No, 10 días antes de eso. ¿Antecedentes de hiperemia conjuntival, RACH y hipoacusia anteriormente? Es la primera. ¿Tu nombre, por favor? Miriam. Por ocupacional, enfermedades de transmisión sexual no tenía. Ocupacional era mesera de un bar, por eso todos los antecedentes de toxicomanías, etc. Suponemos que sí tenía prácticas sexuales de riesgo, pero no antecedentes de alguna otra enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O sea, sí lo asumimos, pero no tenía antecedente como tal de algún diagnóstico. ¿La campimetría cómo estaba? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con las valoraciones de otros servicios, de las interconsultas que consideramos, pero te puedo decir que estaba normal en la agudeza visual. ¿Hubo antecedentes de consumo de cetotóxicos? No. Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a pasar con las preguntas. Pues ya veo que se va a rifar, hay una beca Puerto Vallarta, entonces vamos a hacer preguntas. Si alguien no sabe alguna cosa así, no pasa nada, lo vamos así como ayudándonos entre todos. Entonces, iniciamos con diagnóstico cronológico. ¿Alguien quiere participar? Está fácil. Cronológico. Por el tiempo de evolución de su proceso agudo, 3 días que refiere la paciente y el antecedente anterior de 20 días de los síntomas generalizados que tuvo, por lo tanto sería un diagnóstico agudo. Exacto. Bueno, sería una hipoacusia súbita. El topográfico sería oído interno. Bueno, sindromático. ¿Qué opinas de un síndrome laberíntico
más o menos como de qué. Suele acompañarse con síntomas vestibulares mucho más fuertes y ustedes apenas dicen que la exploración no es claro, ni nistagmo ni nada y suele acompañarse también de síntomas vagales y no tuvo nada la paciente. Eso sería síndrome laberíntico posterior, ¿no? Y de un síndrome laberíntico anterior, por ejemplo, ¿podrías integrar algo? Un corpus que tiene. Ok. Entonces, pues sí podría tener un poquito de las dos, ¿no? Tiene un, digo, aunque es escaso el vértigo que nos refiere a la historia clínica, tiene el antecedente, ¿no? Y pues la hipoacusia. Entonces podríamos incluir ahí un síndrome laberíntico completo. Etiológico, ¿alguien quiere participar? ¿Qué etiologías? Navarro de Zaragoza. Como primer sospecha sería una etiología autoinmune y como segundo lugar yo tendría algo infeccioso. Perfecto. ¿Alguien más quisiera agregar otro etiológico? Me gustaría agregar enfermedades granulomatosas. Ok, muy bien. Y ya así aprovechando presuncionales, si quieren los mismos que contestaron etiología o basándonos en la etiología que hayan dicho, ¿qué presuncionales tienen? Igual y sería bueno como por hospital que tuviéramos uno. Gómez. Gómez Zaragoza. Bueno, yo pensaría igual en un caso inmune y la sintomatología tanto vestibular y obviamente oftálmica pensaría en un síndrome de Cogan. El diagnóstico diferencial por la historia que tiene, pues pensaría también en sífilis. Perfecto. Así, bueno, ya aprovechando, Cogan, ¿qué apoya a Cogan, ¿no? Dentro de la historia y qué no lo apoya? Así como de lo que nos platicaron en el pasado. De lo que me acuerdo del síndrome de Cogan, bueno, hay criterios de Cogan que no son comúnmente aceptados hoy en día. Hay típicos y atípicos, él entraría, en este caso, en un típico, más que nada son los síntomas oftálmicos y audiovestibulares, en una presencia entre cada uno de ellos menos de 2 años, es lo que nos apoyaría principalmente. Casi siempre son primero los oftálmicos y posteriores los cautivos, es lo que apoyaría, pero que algo que no apoye no encuentro. ¿La edad más o menos como en qué edades, rangos de edades es síndrome de Cogan? No recuerdo. Okay. ¿Alguien le puede ayudar? Sí, Alejandro Zamora de López Mateos. El Cogan principalmente es en hombres y es en hombres jóvenes o adolescentes. Generalmente se manifiestan con uveitis y eso, que principalmente inician con los problemas de visión. ¿Con qué dijiste, perdón? ¿Con qué se manifiesta? Uveitis. Okay. Entonces inician generalmente con problemas de visión y ya después desarrollan hipoacusia. No debutan generalmente con los dos. Okay. ¿Alguien más que quisiera como, porque justo como decían ahí muy bien, hay típicos y atípicos y justo una de las diferencias así como claves es lo que pasa en los ojos. Entonces, ¿alguien se acuerda bien cuál es el típico y cuál es el atípico? Con respecto al típico, es queratitis, se relaciona con queratitis. Exacto, no sifilítica, ¿no? O sea, exactamente. Es una queratitis que no es sifilítica, ¿no? Y cabe mencionar también que apoyaría el diagnóstico, el precedente que tuvo las infecciones respiratorias, que ocasionalmente sí está relacionado a que se desencadena. Bien. Y ya complementando eso, justo pues la no típica o la típica del Cogan es justo otras manifestaciones que no es queratitis, ¿no? Puede ser escleritis, puede ser varias manifestaciones, se han descritas varias, pero justo es queratitis no sifilítica, ¿no? Intersticial no sifilítica. Muy bien. Como bien dicen, pues justo Cogan es así como que ya un síndrome bastante viejo, entonces ahorita si quieren platicamos un poco acerca de eso. ¿Alguien más tiene algún otro presuncional? Hay un síndrome que se llama von Helbig-Arada, es un síndrome de acompañada, que va acompañado justo por eso. Hay 3 episodios que son grado 1, grado 2, grado 3, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, y nuestra paciente podría entrar en el tipo 1, hace un síndrome de ojos irritado, ojo rojo, y después debuta con manifestaciones, antes de empezar con
con el oído y inicia con manifestaciones dérmicas como vitiligo y ataca a células pigmentarias. Se asocia con hipoacusia, que es una hipoacusia bilateral. El grupo de edad se presenta entre 40 y 50 años. Pero aquí lo que no cuadra mucho es que de 5 criterios que hay para decir que si es ese síndrome, es que ella tuvo antecedente de trauma y que fue tocada quirúrgicamente, ¿no? Entonces son las dos cosas que no, pero sí puede presentarse como diferencia. ¿Dónde está el problema en esta patología en Bocco Yanagi Harada? ¿Y cuál es el problema? Básicamente es una infiltración linfocitaria y hay una proteína de choque, que es la 67, que hace un proceso inflamatorio que no está como muy bien determinada, pero eso es lo que hacen las células pigmentarias. Exacto, o sea, en la melanina, ¿no? Entonces, justo el problema está en la melanina. Entonces, ¿la melanina en qué órganos está? En la piel, ¿no? En el ojo y en el oído interno. Ajá, ¿no? ¿Qué hace en el oído interno la melanina? ¿Alguien sabe? Es una buena pregunta. Yo tampoco sabía, ¿eh? Entonces, una de las teorías que tiene es que justo la melanina es un súper buen conductor y es un buen, así físicamente hablando, absorbe también muy bien. Entonces, absorbe muy bien la energía del sol y también conduce muy bien. Entonces, una de las teorías es que ayuda también a la conducción del sonido en el oído interno. Entonces, justo eso, y en las meninges, ¿no? También. Entonces, por eso Bocco Yanagi Harada también da meningitis. Entonces, que eso tampoco va con él. No tiene nada de datos de focalización, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra etiología? ¿Alguien más? Pues... Digo, otra persona, alguna etiología. Bueno, para agregar otra presunción, a mí me gustaría agregar sarcoidosis. Bien. Porque tiene ese rash que tiene en las rodillas muy característico. Bueno, me parece que es similar al eritema nodoso. Entonces ese se asocia mucho a lo que es sarcoidosis y puede ser una presentación atípica de una neurosarcoidosis, que se asocia a ese tipo de vértigos posicionales no paroxísticos, que no son paroxístico benigno y que se asocian con lesiones en fosa posterior. Entonces, bien, es una buena, también es un diferencial, ¿no? ¿Qué es lo típico de la sarcoidosis? ¿Qué es lo que más afecta? Generalmente los ganglios ciliares, biliares del pulmón, ¿no? Exactamente. Y justo como bien dices, el rash, ¿no? Ese también es así como clásico. ¿Qué no cuadra con sarcoidosis de esta paciente? O sea, tiene el rash, ¿no? En los ojos, ¿qué es lo que pasa? También puede tener uveitis y puedas tener afectación del oído. Así, exacto. Específicamente la sarcoidosis lo que más se ha descrito en ojo es que da iridoescleritis, ¿no? Digo, iridoescleritis, perdón, y queratoconjuntivitis. Son como las dos cosas que más da. Entonces habría que ver qué es lo que tiene ojo rojo. Todavía hay muchos diagnósticos y vamos a ver qué dice oftalmo, pero justo eso también es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Y bueno, en lo pulmonar, que parece ser que no. ¿Alguien más con algún otro presuncional? Bueno, nosotros podemos también tomar en cuenta la enfermedad de Lyme como referencial, en este caso tipo infeccioso. Cuadran bastantes cosas, excepto que no es una zona así tan endémica como California, por ejemplo. Y en este caso, bueno, el estadio que sería no la forma focal, sino ya la diseminada, encaja con datos de iritis o conjuntivitis, artralgias, mialgias, síntomas sistémicos, rash, sobre todo en rodillas, y de ese tamaño, como 10 centímetros que decía, sí, media que tenía la característica típica, y también cuadra con hipoacusia neurosensorial. Patológicamente tienen 75% de síntomas, las enfermedades de Lyme, y puede hacer tanto una hipoacusia conductiva asociada a vasculitis como una hipoacusia neurosensorial asociada con neuropatía. Excelente. También eso es una muy buena. Lo único es lo raro, ¿no? O sea, como que no embonaría tanto los tiempos, pero sí, más o menos es así, ¿no? Se empieza con la etapa primaria, que es el piquete de la garrapata, y se supone que sale el eritema migrans, ¿no? Clásico.
y después, ¿no? Empieza con todos estos síntomas como viral, ¿no? Fiebre, artralgias, ¿no? Y ya después cuando empieza con justo síntomas ontológicos, incluso se asocia también a parálisis facial, ¿no? Y de hecho es una de las causas más importantes de parálisis facial bilateral. Ok, bien. ¿Alguien más? Y bueno, nada más decir, de Kogan, pues sería más en jóvenes, eso es lo que no cuadraría, y en sarcoidosis, un rash granulomatoso, que sería más común. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro prefuncional? Un Becker. Una enfermedad de Becker. ¿Wegener? Ok, ¿qué sí? ¿Qué? Decente. ¿Qué sí apoya, qué no apoya? Pensando en algo autoinmune, pues también aparece algo autoinmune, presenta también hipoacusia bilateral y presentan datos como el síndrome de Meniere, aunque no tiene estar diagnosticado, no como no se puede ni nada, pues puede ser una Ok, por cuestiones de tiempo vamos a ponernos un poquito más. Bueno, sí, perdón. Ok, entonces, bueno, ya tenemos algunos diagnósticos presuncionales. ¿Qué sigue? Para descartar uno de otros, ¿qué pedirían? Así, de primera instancia. Laboratorios, perfecto. Primero les vamos a poner nada más, quiero verlo de las audiometrías, ¿no? Para que lo vean más o menos cómo se afectó. Obviamente esta se la pedimos de urgencia, ¿no? Entonces, esta es prequirúrgica, ¿no? Recordemos que tiene autoesclerosis. Entonces, esta está fácil, ¿quién me quiere ayudar a describir estas audiometrías? Si algún R1 o R2. ¿Algún R1, algún R2? ¿No? Bueno, las voy a escribir más rápido. Tenemos una hipoacusia que es mixta, ¿no? Parece que del lado izquierdo es severa y del lado derecho es pues ya también severa. Los lobos corresponden. Después tenemos la postquirúrgica, que es, recordemos que le hicieron esta pedectomía del lado izquierdo y pues tuvo éxito quirúrgico, fue bien. Y cuando nos llega a nosotros el inicio de padecimiento actual aquí en el 2016, fíjense cómo tiene pues pérdida bilateral, ¿no? de característica neurosensorial. Pero está igual que la postquirúrgica del izquierdo, ¿no? Parece que solo pierde ¿Quién puede explicar más o menos qué es lo que se ve? Hay unos. Entonces, de los laboratorios, pedimos varios laboratorios. Aquí hay algunos presuncionales que igual, porque sabemos que pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Hablando de vasculitis, pueden ser muchísimas. Entonces, me interesa saber como a qué le iban más, ¿no? Y nosotros vamos viendo algunas cosas como de qué fuimos pidiendo. De leucos, pues, ¿cómo los ven? Están ligeramente altos, ¿no? De las plaquetas, también, ¿no? Tiene trombocitosis. ¿Eso a qué orienta? ¿Se les ocurre algo? Autoinmune, exacto. ¿Alguna en específico? Bueno, Wegener es una de las autoinmunes que se asocian más a trombocitosis. La proteína C reactiva, también elevada, ¿no? La BCG también está ligeramente elevada. Pedimos BDRL. ¿BDRL para qué sirve? ¿Quién alzando la mano, quién me explica así rápido qué es BDRL? O sea, qué es lo que se hace. O qué tanta sensibilidad tiene. No quisiera sacar papelitos, vamos bien. El BDRL sirve como tamizaje para la sífilis,
tiene la característica que se queda positivo por toda la vida, entonces tendríamos que pedir para ver algo agudo el FTA-ABS, el cual se va a negativizar en un cierto tiempo, me parece que son un año y medio, no estoy seguro. Y bueno, son los que se utilizan para ver si es que hay una sífilis, si es que es actual el diagnóstico, porque pudo haber tenido hace mucho tiempo y estaríamos en la sífilis secundaria. Exacto, es una prueba que no es treponémica, ¿no? O sea, puede dar positivos para algunas cosas. ¿Alguien sabe así como algunas cosas que puede dar positivo un BDRL? Síndrome antifosfolípido. ¿Cómo? Antifosfolípido. Tu nombre y hospital, por favor. Alejandro Rodríguez, 20 de noviembre. Síndrome antifosfolípidos. Perfecto. También puede dar para muchas cosas, ¿no? También lupus. Exacto, para lupus, también incluso para Lyme, que decían por ahí, también puede dar, son espiroquetas. Y ya la prueba, como decías bien, complementaria es la treponémica, ¿no? La FTA, y que es, pero de todas maneras el BDRL es muy sensible, ¿no? Es una prueba de screening muy buena, porque si tienes positivo es probable que lo tengas, en cambio si no lo tienes, pues es muy probable que no lo tengas, ¿no? Entonces, también pedimos un PPD, la tuberculosis, ¿alguien sabe por qué podríamos haber pedido eso? ¿Cómo es la tuberculosis en cuanto a hipoacusias? Bueno, les ayudo así, en realidad el cuadro de presentación es un poco diferente, en realidad sabemos que la antibiótica ataca más el oído medio, pero sí se han reportado algunos casos de hipoacusia neurosensorial rápidamente progresiva, ¿no? Esa es otra también. Esta fue en 3 días. Eso ya es hipoacusia súbita, ¿no? ¿Y cómo es la progresiva? ¿Alguien sabe como la definición de hipoacusia rápidamente progresiva? ¿Sí? Entonces sí, la definen, es medio inexacta en realidad, pero justo dicen que es entre semanas y meses, ¿no? Así lo ponen. Esta está así como justo fue progresivamente bajando en 3 días. Esto es como que medio súbita, medio rápidamente progresiva. Y también pedimos toxoplasma, ¿no? Que la toxoplasmosis también es una causa de hipoacusia neurosensorial rápidamente progresiva. Salió negativa. El factor reumatoide I, que salió también negativo, y el VIH. El VIH, ¿saben cómo afecta al oído interno? El oído interno, el VIH tiene 2 maneras de hacerlo. Uno, como que hay otra infección, por ejemplo sífilis, etcétera, ataque, ¿no? O por medio también de la reacción de VIH también puede causar, ya está reportado hipoacusias neurosensoriales súbitas. Y los ANCAS nos salieron positivos, y bastante. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? ¿A qué los orienta más? O sea, ya quedamos, o sea, BDRL y FTA, pues ya, sífilis, tachado, ¿no? De las otras que habían dicho, Lyme, pues también hubiera podido dar con BDRL positivo y pues tampoco. ¿Qué otra habían dicho? Cogan puede ser, ¿no? Cogan que da ANCAS positivos. Puede ser, ¿no? Es raro. De hecho, ya metiéndonos en la literatura, encontramos nada más 5 casos reportados, ¿no? de ANCAS positivos por un Cogan, y es por P-ANCAS, ¿okay? Vamos a decir eso. Los ANCAS que nos salieron fueron C-ANCAS. Y bueno, los citrulinados, que son como también por factor para la artritis reumatoide, pero salieron negativos, y la fosfatasa alcalina. Un diagnóstico que también se nos ocurrió a nosotros fue enfermedad de Payet, que es una... ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Payet? Así, un resumen rápido. Es una osteotrofia, se genera por una alteración en los osteoclastos y generalmente causa focos de calcificación fuera del hueso. Ajá, exacto. ¿Cómo es el cuadro clínico más o menos? ¿O por qué pensamos en eso? Es generalmente se presenta más en varones y afecta, por ejemplo, principalmente al eje central, columna vertebral, y empieza la deformidad también al cráneo puede afectar. Esqueleto axial, exacto. Y bueno, es un diagnóstico diferencial. Nosotros lo pensamos porque es un diagnóstico diferencial de autoesclerosis, ¿no?
No se sabe bien cuál es el mecanismo, pero se piensa que es como una fijación de la cadena circular por todas las osteodistrofias, pero es más común que de hipoacusia neurosensorial que conductiva. Entonces eso fue también lo que nos comentaba, como tenía antecedente de autoesclerosis y de repente esa hipoacusia neurosensorial, por eso lo quisimos descartar. Y la fosfatasa alcalina en estos pacientes generalmente está elevada y esta está pues, normal. Entonces, hasta ahorita, ¿con qué se quedan? Aquí casi, ¿con qué se irían orientando? Entonces, ¿alguien modifica su diagnóstico? Sí, salió positivo, o sea, es ANCA específico para C-ANCA, citoplásmico. Entonces, como que ¿a qué les orienta esto? ¿En qué dos diagnósticos estarían? Casi sí que con nosotros, con esto, le pedimos también una radiografía de tórax, estaba normal, y le pedimos un ego. Y le pedimos un ego también para checar riñón. Ya ven que muchas de estas enfermedades autoinmunes lo afectan, está normal. Entonces, como que ¿qué dos diagnósticos estarían? Yo tengo otras preguntas más para... Por favor, si tendría alguna sintomatología cardíaca, digo, no se describe, pero si existía, de hecho, en el síndrome de Cogan describen alteraciones cardíacas. Exacto, gastrointestinales. Exactamente. Sí, no, nada. Gastrointestinales por la afección de los vasos. Nada. Y no le pidieron una radiografía abdominal, pero una radiografía abdominal, con nada más seguir lo que es el trayecto del aorta, por la cuestión de los aneurismas que pueden llegar a pulmones. No se lo pedimos. Okay. Ni tenía alteraciones en pulsos en extremidades inferiores, porque también, bueno, por clínica sin pedirle la radiografía se veía. Sí, nada. Okay. Bueno, entonces, ¿entre qué dos estarían? Cogan, ajá, ¿sí, no? ¿Y cuál es el otro? Y Wegener, muy bien. Entonces, pues sí, justo nosotros estábamos entre esos dos. ¿Y qué es lo que te da el diagnóstico definitivo de esas dos cosas? La biopsia. La biopsia, exacto. Entonces, interconsultamos a servicio de derma, de oftalmo y de reumatología. Una pregunta así también rápido, así, ¿qué hubieran hecho ustedes con la hipoacusia? O sea, digo, aparte que ya interconsultamos ustedes para la hipoacusia, ¿qué hubieran hecho? ¿En sus hospitales qué hacen? Esteroides, diabética, entonces ¿cómo lo manejan? Intratimpánico. Cuando es bilateral, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es su esquema? ¿Lo hacen bilateral al mismo día? No. A ver, ¿alguien se pudiera decirnos? Tampoco es una contraindicación del esteroide en pacientes diabéticos. Digo, no sabemos si este paciente está controlado o no está controlado, pero no es una contraindicación para hacer. Sí, más bien la pregunta es, ¿qué hacen ustedes? Como en sus hospitales, ¿cuál es como el protocolo que tienen? Pues la biometría de inicio, iniciar el esteroide a partir de ese momento. ¿Qué esteroide utilizan? Prednisona, 60 miligramos por dosis con la máxima 60. Ok. ¿Y en cuanto a la infiltración? Para nosotros, ahí coincidiendo con que el esteroide vía oral no está contraindicado, más bien una cosa que tienes que hacer es que el régimen de insulina sea más intensivo, ¿no? Para el control glucémico, entonces lo mandas con el internista para que esté checándolo. Y de intratimpánico nosotros somos metilprednisolona, porque la ampolleta en cuanto a gramos por litros tiene mayor concentración, entonces lo que usamos en el... ¿Y cómo lo hacen? ¿Lo hacen 5 días o una cada semana? ¿Cómo lo hacen? Pues, por días más bien, salteado. Un día salteado. Un día lo tenemos, un día unido, el otro y cada tercer día. Perfecto. Ok. Bueno, ahorita les platicamos lo que hicimos nosotros.
habían preguntado por ahí si tenía alteración a campos visuales. En las interconsultas de oftalmología encontraron hallazgos con la lámpara de Hendidú, de infiltrado linfocitario, etc. Pero la agudeza visual no estaba comprometida. Ellos concluyeron que era un caso de escleritis anterior bilateral. Tenía hipertensión ocular en el lado izquierdo también de 22 milímetros de mercurio. Reumatología exploró también a la paciente, sí pensó también en cosas cardíacas, auscultó, hizo todo el screening para eso. Fueron ellos también los que analizaron la radiografía de tórax y ellos pues concluyen que podría ser un síndrome de Cogan versus una vasculitis sistémica. Se inclinaron más hacia granulomatosis con colangitis, que es lo que se conocía antes como Wegener, y también tenían la sospecha diagnóstica de un síndrome de Guayana-Hijara. Esto es las valoraciones iniciales. No llegaron al diagnóstico en las primeras consultas. A la paciente se le dio un seguimiento y obviamente las pruebas de laboratorio que ya vimos tampoco nos salieron de un día para otro. Entonces sí se llevó una evolución con esta paciente. Ellos de tratamiento inicial dieron metrotexate 15 miligramos semanales, acetropina, ácido fólico para contrarrestar el daño por el metrotexate, y este es el tratamiento por oftalmología. Ellos empezaron prednisona en gotas y timolón con lorazepam. En cuanto a nosotros, dejamos un esteroide vía oral. Se dejó de Deflazacort 75 miligramos vía oral cada 24 horas por 10 días, dosis reducción. En nuestro hospital inglés no dejamos de manera rutinaria el Deflazacort, pero los pacientes diabéticos que tienen descontrol metabólico, dejamos Deflazacort por la supuesta, o en teoría, que tiene un poquito menos de efecto glucocorticoide y afecta menos las concentraciones plasmáticas de glucosa. Sin embargo, pues tampoco es contraindicación iniciar prednisona, y se calcula 1 miligramo kilo. La dosis reducción es cada tercer día, le vamos quitando 10 miligramos a la tabletita. Se extiende el tratamiento más o menos un mes 10 días. Y la infiltración intratimpánica, nosotros decidimos infiltrar solamente el oído derecho. Era el oído con peor audición, y lo que íbamos a hacer es infiltrar el oído derecho y, dependiendo de la dosis respuesta, decidir si se infiltraba el oído izquierdo. Al final, vamos a ver la evolución de la paciente, por la buena evolución de la paciente, ya no creímos necesario infiltrar el oído del lado izquierdo. Y utilizamos dexametasona. Viene en esta presentación, si la presentación es por miligramo o mililitros, si es menor a la de la metilprednisolona, son 5 dosis en 5 días consecutivos. Eso es el esquema que utilizamos para tanto hipoacusias súbitas y pues estos casos raros de hipoacusias autoinmunes. La paciente nos llegó en enero y ha evolucionado de manera satisfactoria todos estos meses, estos 4 meses. Esta es la audiometría de control post-infiltración. Se infiltró el día 7 de enero, casi al otro día que se llegó a urgencias, y esta es la audiometría post-infiltración. Fue del oído derecho. Recordemos que tenía un PTA de 108 decibeles, ahorita tiene 90 decibeles de ese mismo lado. Antes no había vía ósea, era una pseudovía ósea, no captaba la vía ósea, y ahorita sí ya aparece la brecha de la enfermedad de base de la autoesclerosis. Y del lado izquierdo también llegaba a 77, si recuerdan, y con el esteroide oral llegó a 67, una mejoría de 10 decibeles del lado izquierdo. Sin embargo, lo que sí es muy evidente es en la logoaudiometría. La paciente presentaba una discriminación a 110 decibeles del lado derecho, un 20% de discriminación, que era muy pobre, y del lado izquierdo inclusive había datos de regresión fonética. Esto sí, la paciente recuperó bastante bien con el tratamiento esteroideo oral y local con infiltración intratimpánica. Le hicimos una biometría antier a la paciente, es la última que tenemos. La paciente continuó con esteroide oral de Deflazacort con la dosis reducción, tenía también metrotexate y acetropina, que eran los inmunosupresores, y siguió mejorando. La paciente, ahorita vamos a ver la audiometría del momento agudo y la que tenemos ahora, comparativamente hablando, y bueno, la evidencia pues es significativa de ambos lados, tanto del derecho como del izquierdo, y les puedo decir que esta audiometría final es muy parecida por 2 decibeles a
posquirúrgica inmediata, bueno, a los 2 meses de la cirugía. Entonces, pues hasta ahora la paciente está estable. Les comentaba que el tratamiento por reumatología continuaba a base de metrotexate, acetropina y deflazacort en estas dosis, y el tratamiento con oftalmología, nada más el timolol y el Nevanac, que es un AINE. Nosotros como diagnóstico final, para terminar el caso, fue una vasculitis ANCA positivos con granulomatosis con poliangiitis por el patrón C-ANCA y las manifestaciones clínicas. ¿Tienen alguna pregunta? Alejandro Sonora de López Mateos. Ya cuando tuvieron el diagnóstico, me interrogaron si tenía alguna manifestación nasal, nasosinusal. No, para sinusitis. Sí, ya siendo más juiciosos en cuanto a el tracto aéreo digestivo, viendo laringe también, le preguntamos sobre alguna de estas manifestaciones de Wegener y no había ninguno, inclusive la exploración era totalmente normal. Habíamos comentado también lo de dermatología, inclusive se fue referida al Hospital General de México a dermatología, no tenemos derma en el hospital, y ellos no consideraron pertinente o necesaria la biopsia, entonces eso sí quedó como un poco fuera de nuestras manos. Pero pues, bueno, ya con el patrón inmunológico y anticuerpos, los de reuma consideraron que el diagnóstico estaba casi hecho. Vamos a pasar a la revisión. Es de enfermedades autoinmunes del oído interno, es rapidísimo para ya poder parar. Buenas noches, vamos a dar esta rápida revisión con los diagnósticos presuncionales y diferenciales, son únicamente generalidades. Hablando de las enfermedades autoinmunes del oído interno, es un grupo de enfermedades cuando hay pérdida de la audición o disfunción vestibular bilateral secundario a un proceso siempre de mediación autoinmune. Su evolución es rápidamente progresiva, de semanas a meses, de hipoacusia sensorineural, y bueno, importante aquí recalcar que hay una muy buena respuesta a la administración de corticosteroides. La podemos dividir en primarias y secundarias, siendo las primarias las que únicamente tienen afección restringida cóclea y órganos vestibulares, y la secundaria, todas aquellas con alteraciones multisistémicas. Aquí también es importante mencionar que en las secundarias es donde podemos encontrar una hipoacusia de tipo súbita, entre las que nosotros creemos en este momento más importantes. Puedes mencionar síndrome de Cogan, granulomatosis de Wegener, lupus eritematoso sistémico y otras vasculitis sistémicas. Las vasculitis asociadas a ANCAS, bueno, es el compromiso inflamatorio de vasos de pequeño calibre. Estas vasculitis presentan a nivel tisular 2 tipos de lesiones que bueno, condicionan la expresión clínica de cada una. Puede ser la inflamación de las paredes vasculares o la formación de granulomas. En los claros ejemplos de estas son la granulomatosis con poliangiitis, el síndrome de Chuck-Strauss y la poliangiitis microscópica. Hablando ya en sí de la granulomatosis con poliangiitis, antes conocida como granulomatosis de Wegener, como ya habíamos descrito previamente, la formación de granulomas y vasculitis explican su fisiopatogenia. Las principales manifestaciones son en cabeza y cuello, en tracto respiratorio alto y bajo. Cuando esto se le asocia a alteraciones de oído medio, principalmente vamos a encontrar una otitis media crónica y en algunas ocasiones otitis media sedosa. Bueno, en la bibliografía en la que nos basamos, de los 15 casos que se estudiaron, 7 presentaron hipoacusia conductiva y solo 2 pacientes presentaron una hipoacusia neurosensorial bilateral. Y bueno, aquí es importante recalcar que en una granulomatosis de Wegener generalizada, en el 100% de los pacientes se pueden encontrar o detectar los C-ANCAS. El tratamiento para este tipo de vasculitis, de primera línea, los glucocorticoides, se menciona que la prednisolona vía intravenosa en esas dosis es la terapia de primera línea. Cuando queremos inducir la remisión, se puede usar el metrotexate. Cuando se presenta un compromiso sistémico grave, la ciclofosfamida es la de elección, pero se ha visto que a largo plazo este tratamiento trae bastantes comorbilidades, por lo que se han
adoptado nuevas terapias como el rituximab, aunque todavía no se estudia bien sus efectos a largo plazo. Vamos a hablar también de síndrome de Cogan. El síndrome de Cogan fue descrito por el Dr. David Cogan como un síndrome de sintomatología auditiva vestibular asociada a una queratitis no cefalítica intersticial, que son las principales características, una triada. El pico de incidencia es en la tercera década de la vida. En la bibliografía que revisamos no hay alguna prevalencia en cuanto a sexo, y bueno, la patogénesis es desconocida, aunque hay varias teorías, entre ellas la infecciosa es una de las más importantes, la relación con Chlamydia pneumoniae. Y bueno, antes mencionaba los criterios diagnósticos para síndrome de Cogan atípico y atípico, siendo estos 3 puntos para el síndrome de Cogan típico: manifestaciones oculares típicas de queratitis intersticial no sifílica, esto asociado a conjuntivitis, iritis, hemorragia conjuntival o subconjuntival. Las manifestaciones audiovestibulares son aquellas similares a sintomatología de Meniere, el inicio brusco de vértigo, acúfeno, acompañado de cortejo vagal, y bueno, esto es progresivo en 1 o 2 meses. Importante también que la aparición de ambos cuadros oculares o audiovestibulares no deben de tener un intervalo mayor a 2 años. Mientras que el Cogan atípico también tiene que cumplir alguno de estos 3 criterios. Las manifestaciones oftalmológicas atípicas, aquí se menciona la epiescleritis y escleritis, como esta paciente lo tenía, y debe de estar asociada a manifestaciones similares a las de Meniere. Y las manifestaciones oftalmológicas típicas se pueden asociar a manifestaciones no similares a Meniere. Y finalmente las manifestaciones oftalmológicas y audiovestibulares, que son típicas, pero que entre ellas existe un periodo de aparición mayor a 2 años. También mencionaban las manifestaciones sistémicas del síndrome de Cogan. Aunque menos del 5% de los pacientes inician con manifestaciones sistémicas, pues cuando estas se presentan son principalmente cardiovasculares, neurológicas y gastrointestinales, como están aquí descritas. Una vez que se inició con la sintomatología oftálmica y audiovestibular, aproximadamente del 30 al 50% de los pacientes presentan las alteraciones sistémicas. Y finalmente el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. Esta es una enfermedad multisistémica con afección a tejidos, como ya habíamos mencionado, que contienen melanina. Está caracterizado por una pancreatitis crónica bilateral, está asociada a manifestaciones auditivas, neurológicas y cutáneas, dependiendo del tejido de contenido melánico. Y bueno, aquí el proceso autoinmune, también hay teorías que refieren que es probablemente un proceso infeccioso en un individuo que sea genéticamente susceptible. Y las manifestaciones otológicas de este padecimiento pues pueden estar presentadas como una hipoacusia neurosensorial bilateral progresiva. En ocasiones es fluctuante, lo que nos puede confundir un poco con los otros padecimientos previamente descritos. Se puede presentar en algunas ocasiones como una hipoacusia unilateral y casi siempre relacionados a acúfeno y vértigo. Eso sería todo. Muchas gracias.